Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren viéndonos. Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es José Luis Cruz, director general de Cuevas Comunicación y bajo la coordinación general de este segundo encuentro Hagamos con Paul, que hemos estado desarrollando a lo largo de estos ya prácticamente hoy, 3 días. La tercera jornada, justamente con esta concluiríamos esta segunda edición. Y vaya, no es para menos. Hemos visto a lo largo de estas prácticamente ya 8 horas que llevamos en este segundo Hagamos con Paul, hemos visto pasar durante estas salas a consultores de España, consultores de Argentina, consultores de Colombia y bueno, ahora vienen de otras nacionalidades, pero más que las nacionalidades, el conocimiento y la experiencia de cada uno de ellos o cada uno de nosotros, porque me incluyo, es lo que habla de nosotros, ¿no? Es lo que transmitimos y buscamos llegar con este tipo de eventos que bueno, que le hemos denominado un encuentro, pero que ayer por la noche recibía varias llamadas y me decían que esto es un seminario de capacitación. Y bueno, no es para menos, ¿no? Por el tipo de conocimiento que estamos llevando, por el tipo de actividades que estamos desempeñando y por el tipo de comunicación y de información que estamos llevando al 100% pura y lo más actualizada posible, ¿no? De verdad les doy a nombre del equipo todas las gracias a los consultores que están por acá también, que estarán hoy con nosotros y no se despeguen porque justo hoy se entregan los certificados de asistencia. No los entregamos nosotros de manera directa, se entregan todos a través de la plataforma hagamoscomunicación.com, en donde tienen que estar matriculados, la matrícula es gratuita y el certificado de igual forma, por ello se les pide que sea a través de la plataforma porque daremos las instrucciones para obtenerlo una vez concluido y los certificados, les reitero, en este momento no se han liberado, los estaremos liberando unas horas antes, solamente tendrán hasta las 12 de la noche del día de hoy para poderlos obtener eh, como tal por asistencia. Una vez que hayan dado las 12 de la noche, o sea, el día sábado, tendrán que realizar una evaluación para pues verificar realmente su asistencia. Y sin más le quiero dar, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a mi compañero Aarón Vázquez, quien está a la conducción de este evento. ¿Cómo estás, Aarón? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Estamos a tus órdenes, con muchísimo gusto, como siempre. Excelente, Aarón. Pues bueno, ya está por acá la primer conferencista del día de hoy, que es Lina Carrizosa. Si la pudiéramos presentar, adelante. Con todo gusto, un agradecimiento a todo el mundo que continúa con nosotros en el segundo encuentro Hagamos con Paul. Tenemos a la doctora de, de, de manera nuestra conferencia. Es consultora y estratega política de campañas y gobiernos, politóloga y comunicadora social, marketing político, conferencista internacional con experiencia en la coordinación y dirección del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, tanto en el sector público como en el sector privado. La doctora Lina Carrizosa nos trae un tema contundente, definitivo, sin estrategia o a campaña sólido y firme, como debe ser. Lina Carrizosa, nosotros te escuchamos. Creo que se ha desconectado Lina, ya estaba aquí. Ah, aquí está de nuevo Lina. Esta opción. No sé, he tenido problemas, las escucho Y antes de ya todo. estamos listos. ¿Cómo están, mi Adelante, querido José Lina, nos Luis? escuchas. Aló, Todo aló. está listo para la conferencia. ¿Me escuchan, Aarón? Perfectamente. ¿Cómo te va? Muy bien, querido Aarón y querido José Luis. Bueno, agradecerles el iniciar yo el tercer día, ya cerrando este hermoso evento que el año pasado también tuve la dicha de participar. Saludo a todos los organizadores, a mi amigo José Luis Cruz, que siempre me tiene presente en estos eventos que buscan profesionalizar la política. A mi Guarón, como lo dijeron ayer varios de los compañeros, hablar después de ti es complicado porque
con esa voz de locutor así magistral, queda uno le da pena a uno no tener ese vozarrón y esa pausa deliciosa que tienes. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos, con muchísimo gusto, espero que sea de gran utilidad esta charla. Pues adelante, por favor, te escuchamos. Gracias. ¿Me permiten compartir presentación o la presentan ustedes, querido Aarón? Ya la puedes compartir ya, Lina. Perfecto. Ya la comparto. Ya la tengo aquí lista. A ver, un instante en que nos conté las horas vía evento, por favor. ¿Le están viendo? ¿Aló? ¿Aló? No, todavía no la tenemos, Lina. Se me hace que está cargando. Ok. Un minutito. Todavía no. Yo creo en lo que nos aparece. Me avisan porque lo estoy viendo y yo sí la tengo aquí en pantalla gigante, entonces no alcanzo a dimensionar. Ay, no, todavía no. ¿No? No ha cargado, Lina. Ok. ¿Qué hacemos? Dame un segundo. Porque aquí me dice que sí la tengo compartida, espérate. Dame un segundito. Estas cosas pasan. Esto es lo que pasa cuando uno está en vivo. Así es. Claro, sí, esta es la ya debemos acostumbrarnos. Me dice que estoy en espera me dice como usuario invitado, ya está listo para que se vea, pero no sé por qué no me sale. No lo vemos justo aquí, de hecho, en el panel. Dame un segundo que Michelle pueda ingresar nada más. Dale. ¿Dónde estás, Michelle? Justo Michelle es parte del equipo que está atrás, del equipo de soporte. Saludos a Michelle. Y bueno, entre tantos mensajes en el día, se perdió el acceso, de hecho, en el grupo, y es lo que ahorita me está diciendo, ¿en dónde ingreso? Pero bueno, lo bueno es que ya estamos por acá. Sí. Creo que yo la tenía también la tuya, si no, nada más había el pequeño. Listo, está ingresando Michelle. Michelle, ¿nos puedes apoyar con la presentación de Lina, por favor? Nada más creo que está el pequeño detalle de los videos, Lina. Ah, ¿no se ven? ¿No se vieron? No, tampoco los puedo abrir. Bueno, yo los explico aquí y yo los tengo aquí de todas maneras en la pantalla también en YouTube. O les digo cuáles buscan. Porque sí, ahorita le pido a Michelle, se los voy a pasar si quieres ya, porque hay un video que sí quiero mostrar, que siento que si no lo muestro no voy a tener el mismo impacto con ese video. Ya te paso el formato. Ya, Lina. Ok, Lina, adelante, me vas indicando, yo lo voy pasando, ¿vale? Muchísimas gracias y bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, te iba a pasar Aló. Ajá, listo. Bueno, como les hablaba, hoy vamos a hablar de la estrategia. Y la estrategia es básicamente el pulmón, el corazón de la campaña. Mucha gente me dirá, ¿qué es la política? Y la política básicamente es cambiar la vida de los ciudadanos, es impactar la vida de los ciudadanos. Adelante, ahí están mis redes sociales, @Lina Carrizosa, y nada, espero que me sigan por mis redes sociales también. Básicamente, ¿qué es la estrategia? Es la razón, lo que les decía ahorita, es la razón de ser de la campaña. ¿De dónde proviene la palabra? La palabra proviene del origen militar, que básicamente significa dirigir operaciones. Esto tiene que ver mucho también con la táctica, con poner orden, con cumplir objetivos.
con dar resultados. Básicamente es tener unas acciones en que cumplir. Todo en política también es timing, es darse tiempo, es dar resultados y trabajar bajo resultados, pero bajo cronogramas. Siguiente, querido amigo. Muchas veces me han preguntado en varias ponencias y con varios de los candidatos con los que he trabajado si la estrategia debería ser escrita, y definitivamente sí debe ser escrita, porque se debe hacer un documento. En política todo lo que les decía es timing, todo va por procesos. Está la pre-campaña, está la campaña fuerte y está la post-campaña, porque en post-campaña también tenemos que evaluar los resultados que tuvimos en la campaña. Cumplimos el objetivo. Ojo, no todas las campañas son para ganar, algunas son para candidatos que salen por primera vez, es para posicionarlos con la ciudadanía. Pero sí recomiendo, la estrategia es dinámica, la estrategia no tiene que ser tan exacta, puede cambiar si se presenta una crisis. Les pongo un ejemplo. Hace poco un medio de comunicación muy reconocido aquí en Colombia, la revista Semana, entrevistó a la vicepresidenta, la actual vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Márquez. Y la señora Francia tuvo unos lapsus, a veces a ella le cuesta un poco modular, expresarse bien, pero dijo que Cuba no era una dictadura, dijo que Cuba tiene, lo que hace Cuba de enviar médicos al exterior es algo apoteósico, que eso ningún país lo hace, pero nadie sabe la realidad que está detrás de esa realidad, que a los cubanos, a los médicos cubanos, a los enfermeros cubanos, les cobran de $5,000 para que ellos salgan del país. Eso se lo cobran a sus familiares y al país que lo recibe. La vicepresidenta también comentó que ella se movilizaba por un atentado que tuvo hace poco, el año pasado. Ella se moviliza en helicóptero, entonces le han salido cualquier tipo de memes. Eso es estrategia, eso es una crisis. Por eso digo que no tiene que ser tan cuadriculada, sino que tiene que ser algo dinámico. Siguiente, mi querido amigo. Importantísimo, importantísimo. Les voy a dar algunos tips para un plan estratégico ganador. Importantísimo conocer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer la realidad del municipio, del sector, de la región, del país al que me voy a dirigir. Tengo que conocer su estatus económico, el contexto social, el momento coyuntural, social que está viviendo. Y el mismo diagnóstico, los estudios que se hagan, tanto cualitativos como cuantitativos, son los que me van a llevar al mensaje. Yo de ahí, de los problemas que la ciudadanía me está demandando, que faltan servicios públicos, que hay problemas de vialidad, el tema de la seguridad, de esos mismos problemas que me diga la ciudadanía, de allí, de ese diagnóstico, de allí es que yo voy a sacar, obviamente, todo lo que tiene que ver con el relato, el storytelling, y del storytelling, del relato político, lo tengo que llevar al story doing, del relato lo tengo que llevar a las acciones. Importantísimo este dato, importantísimo este dato. Es importante conocerse a sí mismo, cuáles son, hay que hacer el diagnóstico FODA, ahorita lo detallamos un poquitico más, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas y mis oportunidades, y también lo tengo que hacer con mi equipo contrario, con mi contrincante, cuál es mi competencia directa. Tengo que medirme tanto a mí constantemente, como mi campaña, mi equipo, como a mi adversario. Cómo actúa, cómo está hablando en redes sociales, la gente le está respondiendo, no le está respondiendo. Es importantísimo, mis queridos amigos, los que están en este mundo estratégico, importantísimo, les recomiendo con todo el cariño, leerse este libro, El arte de la guerra de Sun Tzu. Estratega político que no se lea este libro, caramba, o sea, da muchas claves, da muchas frases muy ganadoras. Y también recomiendo leer el libro de The Dark Next Hour, Las Horas Oscuras, del magnífico Winston Churchill, un hombre emblemático a la hora de escribir discursos, que incluso, no sé si todos lo sabían este dato, los grandes discursos de Winston Churchill, los escribía a las 3 de la mañana en su bañera, tomándose
unos whiskies. Entonces, miren las formas como unas mentes magistrales escriben, pero les recomiendo con mucho cariño este libro, El arte de la guerra de Sun Tzu. Siguiente, mi querido amigo. Lo que les decía del FODA, tenemos que conocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuál es la fortaleza de mi competencia? ¿Es tímido para hablar? ¿No es tímido para hablar? ¿Se está proyectando bien en las redes sociales? ¿No lo hace? ¿Tiene fortaleza en su parte de relato político? ¿No lo tiene? ¿Está escuchando a la ciudadanía y su relato es acorde a las demandas de la ciudadanía? Todo eso es importante. ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son las falencias, las debilidades que yo tengo? Soy una persona, lo que les decía, soy tímida, me cuesta hablar en público, mi lenguaje verbal o no verbal es acertado. Muchos políticos al día de hoy no le prestan mucha atención al lenguaje verbal y no verbal, y aunque ustedes no lo crean, es lo que más comunica. Varios de los colegas han dicho que el 7% de lo que yo estoy comunicando ahorita les está llegando por las palabras, pero el 60% de lo que yo estoy comunicando lo comunico con mi lenguaje verbal y no verbal, el uso de las manos, las pausas al hablar, si tengo una vestimenta adecuada. No es lo mismo que yo estuviera aquí en pijama, a estar aquí presentada para ustedes, con la mejor disposición. ¿Y cuáles son las amenazas? Todo eso hay que estudiarlo. Como les decía y les repito, tanto de mi persona como político, como de mi competencia directa. Adelante, querido amigo. Por cierto, hay una frase que me gusta mucho nombrar del amigo Sócrates, que decía: mientras tú te conozcas a ti mismo, conocerás el universo. Importantísimo. Aquí es muy importante este rasgo que mucha gente confunde estos dos términos: identidad versus imagen. ¿Qué es la identidad? El ADN. ¿Cuál es el punto diferenciador que yo tengo con respecto a mi competencia? Y la imagen definitivamente es cómo estoy, si estoy peinada, si estoy despeinada, si estoy adecuada de manera acorde a donde me estoy presentando. Pero el ADN del político es muy importante tenerlo en cuenta para hacer un estudio de marca política. Tengo que generar ese punto diferenciador que no toquen los otros candidatos. Ejemplo, que mi candidato va a hablar de niñez, tiene que tocar ciertos aspectos de la niñez que no toquen los otros candidatos, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, que ahorita todos los candidatos lo quieren tocar. Para ese tipo de mensaje, hoy en día, el medio ambiente está conectando muchísimo con la juventud. Entonces, ¿qué digo yo? Que no digan lo que siempre dicen los demás. Siguiente, mi querido amigo. Muy importante el storytelling. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, la estrategia, el corazón de la estrategia es el mensaje. Y la estrategia es el corazón de la campaña. Entonces, todo esto es como una cadenita que todo está engranado. Y el storytelling es el relato político, cómo contar una historia que impacte, que conecte, que genere empatía, que cuando yo termino un discurso, las personas lleguen a su casa, me busquen en redes sociales y sean multiplicadores de mi mensaje, porque no es solamente dar me gusta, un like no define un voto, pero cuando una persona cree en tu proyecto político, comparte lo que tú estás publicando, el compartir sí es lo que genera empatía y lo que genera multiplicación de tu mensaje. ¿Cuáles son las claves para hacer un buen storytelling? Obviamente hay que hacer un discurso memorable con un punto diferenciador, tengo que conocer mediante un diagnóstico las demandas de la ciudadanía a la que me voy a enfrentar, si voy a hablar con mujeres, si voy a hablar con jóvenes, el tema del desempleo, el tema del emprendimiento, el tema de que no hay oportunidades de estudio. Tengo que estudiar muy bien a mi target, a mi público objetivo, tengo que generar influencia, argumentar y así por medio de y la imaginación. Mi discurso tiene que ser basado en la imaginación, que cuando la gente hable se vaya imaginando lo que estoy hablando. Ejemplo, si yo soy un candidato que me voy a dirigir a un público joven y yo les digo a esos jóvenes que yo estudié por medio de una beca o por medio de un préstamo que me hizo una entidad de gobierno,
ese tipo de factores que yo voy contando, mi historia personal, la conecto con la historia de nosotros, creo referentes y así puedo generar empatía y engagement, compromiso. Mi historia personal, la historia de mi superación, de que yo era una persona que vengo de bajos recursos, eso lo hemos utilizado mucho aquí en Colombia, decir, no, lo que pasa es que el otro candidato es el hijito de papi y mami, ya ha tenido los cargos porque es el hijito de papi y mami y el apellido, en cambio que yo soy una persona como tú, yo soy una persona del corriente que utiliza el metro, que utiliza de vez en cuando el bus, soy una persona como tú. Cuando uno crea ese tipo de relatos que generen cercanía, empatía con la ciudadanía, eso impacta y eso genera, la gente siempre va a votar no por un líder, la gente vota por el que yo creo que tiene más creencias afines a mí. Eso es muy, muy importante. Siguiente, querido José. Importantísimo, importantísimo en el storytelling, inspirar, conectar y emocionar. Definitivamente si no emocionamos, hoy todo se mueve por medio del corazoncito, sí. Un discurso tiene que ser un porcentaje, un 30% racional, un 35% racional y el resto tiene que ser emocional. Que la gente me siga, que yo pueda inspirarlos, que yo pueda ser esa persona, un arquetipo del héroe, que yo soy la persona que les voy a solucionar sus problemas. Eso es importante. ¿Y cómo genero eso? Por medio de la inspiración, por medio de la conexión que yo puedo hacer con esas personas y obviamente por el tema de la emoción. Siguiente, mi querido. Importante esto que estábamos hablando de los arquetipos. Siempre tiene que haber un héroe y un villano en una historia. Siempre tengo que ser yo el que vaya a dar las soluciones adecuadas para la ciudadanía. Incluso una vez Chávez lo dijo en Venezuela, yo soy de aquí, de Colombia, pero viví muchos años en Venezuela y amo ese país. Soy quien soy por ese país. Y Chávez un día dijo, y lo han dicho muchos políticos, a la gente tú le tienes que decir lo que la gente quiere oír. Así, y de manera, ojalá, de manera más, un discurso no tan rebuscado, no con palabras tan complejas, no, con un lenguaje simple, tienes que bajarte a la gente donde estás hablando, no es lo mismo hablarle a un campesino, que hablarle a un grupo de empresarios, que hablarle a un grupo de gente que tiene cargos altos, no, uno siempre tiene que estar a la altura de la ciudadanía, del target, del público al que me estoy dirigiendo, pero siempre con ese punto diferenciador, porque usted es la persona que le va a solucionar los problemas puntuales a un municipio, a una región o, como les digo, a una nación. Porque eres tú, convénceme de que eres tú la persona adecuada por la que yo tengo que depositar mi confianza y así podamos entre todos resolver los problemas. Porque muchos políticos, ahorita les muestro un ejemplo, muchos políticos piensan que ellos son los protagonistas de una campaña electoral y nunca es así. Yo siempre que empiezo a trabajar con un candidato le digo, quiero que tenga claro que usted no es el protagonista siempre va a ser la ciudadanía. Siguiente, por favor. Aquí les estoy hablando de arquetipos. Si yo, no sé si puedes abrir, mi querido, que puedan levantar la manito o puedan participar las personas que amablemente nos están viendo. Cuando yo me refiero a arquetipo, gracias amigo Julián, cuando yo me refiero a arquetipo me estoy refiriendo a una palabra que define un candidato. Ejemplo, no sé si alguno me puede definir qué arquetipo define a Uribe, qué arquetipo definió a Santos y qué arquetipo define hoy en día a Petro. No sé si, a mí me gusta hacer las charlas dinámicas, no sé si alguno quiera compartirlo. ¿Cómo definen, cuál es el arquetipo de estos tres personajes políticos aquí en Colombia? ¿Alguno que quiera participar? Wilton, muchísimas gracias. ¿Alguno que quiera participar? Bueno, se los voy a decir. ¿Cómo fue el arquetipo en el que el comando de campaña, el equipo, el plan estratégico de Uribe vendió a Uribe? Él siempre buscó un enemigo común. ¿Cuál fue el enemigo común? Los grupos armados, la FARC, los grupos armados, los insurgentes aquí en Colombia. Entonces, él decía, incluso él puso orden en este país porque antes hacía muchas pescas milagrosas, el tema de los secuestros, y es cierto, nadie lo puede negar, en el mandato de Uribe que eso bajó un poco.
Cuando llega Santos, quien había sido parte del equipo de trabajo de Uribe, él llega y ya se dividen, ya no comparten los mismos ideales políticos. Entonces ya la gente pensaba que obviamente Uribe, él vendía la guerra, o sea, la confrontación con tal de tener seguridad. Eso fue una de sus banderas, la seguridad democrática en el país. Entonces, en la campaña de Santos, él decía, pero es que yo quiero posicionar mi nombre, pero es que mi apellido, quiero que la gente lo reconozca más. Él tenía muy poco reconocimiento. Sí tenía reconocimiento, pero la gente no quería votar por él. Exactamente, muy bien, José. Y la gente, uno de los estrategas que trabajó esa campaña con Santos, lástima que no sé por qué no tenemos acceso a los videos, pero el arquetipo de guerra lo vendieron como la paz. O sea, él tenía que ser el hombre que tenía que pacificar este país, que tenía que creer en el proceso de paz. ¿Y cuál es el arquetipo con el que definimos hoy al actual presidente de Colombia? Él se vendió como el salvador. Claro, Colombia atravesó, como todos los países, el problema de pandemia, la situación económica un poco complicada. Entonces, Petro supo canalizar, el equipo de Petro se supo canalizar, supieron canalizar muy bien su lenguaje para llegarle a los jóvenes, que era una gente, fue los que montaron presidente el año pasado definitivamente fue la juventud, la gente de ejemplo, el discurso de Francia Márquez, de que yo soy una mujer, que yo cuidaba casas y hoy puedo ser tu vicepresidenta, soy una mujer de color, toda la vida he sido una mujer ese discurso ya lo ha manejado muchísimo, que a mí soy una mujer que me han tratado, no me han vulnerado mis derechos. Entonces ese discurso, una señora que limpia una casa, que viene de una zona humilde, decir, ay, pero ella es una como yo y va a ser mi vicepresidenta. Ese discurso definitivamente caló mucho. Y el del Salvador, somos una persona como tú, venimos de abajo como tú y podemos llegar a representarte a ti. Entonces eso, un arquetipo, cuando tú lo sabes manejar, de allí tienes que manejar toda la parte narrativa, tienes que manejar toda la parte digital y de allí es que todo eso viene de la estrategia. La estrategia general tiene que ir acompañada de todo lo que es la parte de comunicaciones, la parte digital, pero manejando un buen arquetipo no saben el poder que eso genera en una campaña. Siguiente, por favor. Importantísimo, lo que yo les decía, el eje principal de una campaña es la estrategia. Sin estrategia no hay campaña, como he denominado esta ponencia. Pero el eje central de la estrategia es el mensaje. ¿Cómo hacemos ese mensaje? ¿Cómo hacemos ese relato político que conecte? Ya se los decía, con el mismo diagnóstico que me diga la ciudadanía. La misma ciudadanía me va a hablar de sus problemas. Voy a ser yo el que presente las soluciones. Yo hablo un poquitico en mi discurso de los problemas y también de una vez digo cómo los voy a solucionar. Hace poco estuve en una entidad haciendo unas asesorías y me decían que el problema puntual de ese municipio era el problema del agua, que no había agua. Entonces, si llegaba una persona a solucionarles el problema del agua, ese ganaba no tenía competencia. Entonces yo tengo que conocer los problemas de la ciudadanía y tengo que presentarle la solución de manera simple, generando obviamente emoción. Siguiente, por favor, mi querido José. Siempre lo he dicho, ¿quién gana en política? El que persuade más por medio de su discurso y su imagen es el que definitivamente gana. Esos dos componentes, la parte discursiva y la parte de imagen, hoy son los que mandan la parada. Siguiente, por favor. También importantísimo el mensaje, nunca es acerca del candidato, siempre es acerca de las personas, siempre es acerca de las soluciones y lo que les decía, 30% racional, 70% emocional. Siempre tiene que hacer así ese balance, siempre tiene que ser la parte que yo le llegue al corazón, que la gente se vaya a su casa pensando en el discurso, en la parte final del discurso, donde yo tengo que aumentar un poco mi tono de voz, donde tengo que generar ese engagement, tengo que generar... Hace unos años trabajé con un candidato, les voy a contar una anécdota, que él siempre se emocionaba mucho, y él siempre que terminaba un discurso, y es mi momento, y llegó mi hora, y se ponía a llorar, y yo le decía, no puedes llorar, porque
ya la gente ya lo vieron como un meme, no lo vieron como una persona que de vez en cuando se emocionaba, subía el tono de voz, llegaba la emoción, pero ya cuando lo vieron, cuando casi todos los discursos, él se emocionaba, uno por más que le decía, no le hacía caso a uno y se ponía a llorar, eso ya generó en la comunidad, generó reacciones como hicieron cualquier cantidad de memes. Lo bueno es que nos posicionaron tanto en los medios como en las redes, pero la imagen del candidato favorable bajó porque él no se dejaba asesorar en eso y era una persona muy, muy emocional. Eso también hay que jugar, no hay que ser tan emocional. Siguiente, por favor. Siempre debe ganar la emoción sobre la razón, lo que les decía, tengo que generar empatía entre el candidato y el elector y siempre mi discurso dedicado a la ciudadanía, no hablar de mí, sino hablar más de la ciudadanía, de los problemas que le voy a solucionar. Y eso, como les decía, siempre lo reitero, el diagnóstico. Hay muchos políticos que tú les dices, bueno, doctor, pero usted conoce cuál es el problema, vamos a hacer unas encuestas. No creen en las encuestas. Las encuestas siguen diciéndote qué es lo que piensa la ciudadanía. Siguiente, por favor. Importantísimo, cuando estamos haciendo un storytelling, un relato político, siempre manejar un referente. ¿Por qué el éxito de Barack Obama en sus tantos discursos? Ejemplo, él siempre que hablaba de las mujeres, él no fue criado por sus papás o por su mamá, él siempre fue criado por su abuela materna. Y cuando tú generas un discurso, muestras fotos de quien te crió, que tú eres quien eres por ese ser que te entregó amor, que te educó con tanto cariño. Nadie en el 2008 pensaba que un senador afroamericano podía llegar a ocupar la Casa Blanca. Y así lo hizo porque él conectó, además del impacto, hay un impacto en redes sociales, un antes de Barack Obama y un después de Barack Obama, después del 2008, pero Barack Obama siempre sabía utilizar muy bien los referentes y por lo menos al hablar del tema de mujeres, al target de las mujeres, al público femenino, él siempre mostraba fotos que generaban mucha empatía, mucha cercanía y siempre hablaba de una manera muy, muy bonita de su abuela. Siempre hagan eso. Referentes. Siguiente, por favor. Importantísimo. Aquí su agenda política tiene que ir de la mano con la agenda ciudadana. Que sean los ciudadanos los que le digan qué temas va a hablar. Eso es importantísimo. Siempre usted conocer su equipo de trabajo le tiene que decir cuáles son las noticias del último día. Por lo menos hoy estaba leyendo que al día de hoy se están llevando preso al alcalde de Maicao. Entonces varios de los candidatos hoy de Maicao están utilizando esos argumentos para hacer tanto. En política tú haces dos tipos de campañas, haces campaña contraste o campaña continuada. Yo voy a continuar lo que venía haciendo este candidato, este gobernante, o por el contrario, voy a hacer una campaña de contraste. No estoy de acuerdo con esta administración, por eso genero mi postura política y hago una campaña de contraste. Siguiente, por favor. Importantísimo. Ustedes no sé si sabían que el 95% de las emociones que nosotros tocamos, las hacemos, de las decisiones que nosotros tomamos, las hacemos por la emoción. El 95% de las decisiones que nosotros tomamos al día, las hacemos por medio de la emoción. Siguiente, por favor. Liderazgo. Esta palabra es fundamental en el tema de la estrategia, porque si yo no sé, si yo no me conozco, si yo no sé mis cualidades, si yo no me sé vender, ¿cómo voy a hacer que la ciudadanía crea en mí? Importantísimo este tema. ¿Qué tengo que conocer? Tengo que generar valor, tengo que mostrarme como un candidato que tiene energía, que presenta soluciones, que tengo determinación, que tengo carácter y muy importante este último aspecto, preséntese más como persona y no tanto como político. Muestre más su parte humana cuando tenga que mostrarla. Siguiente, por favor. Adáptese. Aquí les hago esta sinopsis. Está todavía en algunas partes, en la mayoría de los lugares se ve que la gente vota porque le pasaron 50,000 pesos, porque le dieron el desayuno, porque la movilizaron, porque le ofrecieron un mercadito. Esa es la política tradicional que se sigue haciendo y no creo que a corto plazo se deje de hacer.
adáptese. Esa política tradicional va muy de la mano con los medios tradicionales, la televisión, la radio, el medio impreso, pero todo eso tiene que ir conjunto con las redes sociales, lo que yo les decía, hay un antes y un después de Barack Obama, porque Barack Obama entendió lo que en su momento entendió Kennedy, que el poder de la televisión era el medio por el cual él iba a ser presidente. Barack Obama entendió el poder de las redes sociales en el 2008 y Barack Obama, por medio de sus redes sociales, consiguió más de 1.200.000 voluntarios por redes sociales. Eran los muchachos que respondían sus redes sociales. Obviamente solo tiene que manejar una estratega digital, qué lenguaje se va a usar, cómo se va a responder de por sí. Y sigue siendo muy molesto que tú escribas a un político, a una campaña, y te responden de una vez con un bot, gracias por comunicarte, y no sé qué. No. Barack Obama en el 2008 entendió que no iba a ser como si te respondieran algo de un banco, gracias por comunicarte este número, muy pronto nos comunicaremos contigo. No. Barack Obama le respondía, Lina escribió, José Luis escribió, Aarón escribió, de una vez respondían con tu nombre. Gracias, Aarón. En breves momentos nos comunicaremos contigo. Cuando tú personalizas tu mensaje, cuando entiendes el trabajo que tienes que hacer en redes, le respondes rápido a quien amablemente te está viendo, porque hoy el impacto que tenemos en redes sociales, recibimos más de 7.000, 8.000 impactos. Que una persona tenga la amabilidad de ver tus redes sociales, de comentarte algo, hay que responderlo. Y ojalá rápido, ojalá rápido. Barack Obama eso lo entendió en el 2008, que no era gracias por comunicarte, sino gracias Aarón, gracias Carolina, gracias a XY, pero era con el nombre. Eso generó empatía, cercanía, y de esa manera él fue el que consiguió más de 1.200.000 voluntarios. Siguiente, por favor. Importantísimo definir el público objetivo, definir el mensaje. Los discursos, mucha gente me ha preguntado cuánto es lo estipulado que debe durar un discurso. Eso es relativo. Puede ser, me estoy viendo despeinada y nadie me había dicho nada. Puede ser, yo siempre he dicho que tiene que ser entre 8 a 11 minutos. Ya un discurso, en estos días estuve en un discurso de un señor que fue 1 hora 20 minutos. Nadie, créanme, nadie le prestó atención a ese señor. Todo el mundo estaba con el celular, estaba hablando con el de al lado, me paré a tomarme el cafecito. Nadie, en un discurso tan largo, presta atención. 45 minutos, media hora, eso ya está pasado a recoger. Hoy los discursos tienen que ser entre 8 minutos, máximo 11, 12. Siguiente, por favor. Importantísimo lo que les estaba hablando en redes sociales. Hoy tenemos que hablar de posicionamiento, cómo le estoy llegando a la ciudadanía, qué de lo que estoy publicando generó más interacción, generó más likes, generó más respuesta de la ciudadanía, cómo están percibiendo mi liderazgo, cómo me está respondiendo la gente, cómo me está percibiendo la ciudadanía. Eso es muy importante. Hacer un análisis constantemente, semanal, quincenal y mensual, hacer métricas, medirse el candidato, cómo lo está percibiendo la ciudadanía y cómo las redes del candidato están respondiendo a esas interacciones. Siguiente, por favor. Importantísimo, importantísimo en una campaña política la organización. En varias campañas donde he trabajado, tanto locales, regionales como presidenciales, he trabajado con el método del semáforo y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el método del semáforo? Coloque el lunes que usted tenga reunión de trabajo, reunión de plan estratégico con su equipo, ponga las lucecitas de un semáforo, rojo, amarillo y verde. Póngase metas en la semana, póngase metas diarias y evalúese usted, evalúe la campaña como evalúe usted a su equipo de trabajo. Entonces, lo que se cumplió en verde, lo que más o menos se hizo en amarillo y lo que no se hizo porque está en rojo. Entonces, mientras usted evalúe a su equipo, tenga una organización, tenga un cronograma, en cada equipo, el equipo jurídico, el equipo de comunicaciones, el equipo de territorio, el equipo de agenda, el equipo digital, cada uno tiene que tener una persona a la cabeza y esa persona es la que me tiene que responder por el equipo, por qué se están dando los resultados, por qué no se están dando los resultados, qué está pasando, quién no está respondiendo, y todas esas cabecitas tienen que ir engranadas a
que esto vaya funcionando de la manera adecuada. Pero importante medirse y medir los resultados, tanto de usted como de su equipo. Siguiente, por favor. Para trabajar una estrategia ganadora, lo que sigo, les insisto, el diagnóstico, la investigación y obviamente el mensaje. Estos tres aspectos son determinantes en una campaña ganadora. Siguiente, por favor. El equipo de trabajo, rodéese de especialistas. Muchas veces uno le ofrece a un candidato manejar todo lo que es la parte digital, posicionarlo, hacerle un trabajo de marca, que la gente haga ruido. Yo nunca he trabajado en ataque y defensa, es muy poco lo que hemos trabajado, eso no me gusta hacerlo, pero sí en posicionar la marca, el mensaje, el nombre de la persona. Pero hoy los políticos muchos creen, no, yo tengo un vecino que sabe diseño gráfico y escribe ahí bonito y lo que le dicen el famoso sovereignty manager. No, aquí tenemos que tener un trabajo, organícese su equipo de trabajo, que las cabezas de su equipo de trabajo sean especialistas, mídase lo que les estaba diciendo, trabaje mediante planificación, mediante programación, mediante cronogramas, y no porque este es mi amiguito, porque esta es mi prima, porque este es mi vecino, no. Rodéese, es muy importante, de especialistas. He visto perder campañas con muchos recursos, con mucho presupuesto, pero cuando el equipo de comunicaciones no hace la tarea, pero es que era mi vecino, pero es que era mi amigo, pero es que es la sobrina de mi amigo que está estudiando comunicación social, entonces, bueno, la puse a trabajar en mi campaña. No, importante es rodearse siempre de profesionales. Siguiente, por favor. Lo que les decía, la estrategia es un plan de acción, es cumplir metas, es cumplir pronósticos y ver los resultados. Siguiente, por favor. Y una estrategia ganadora, lo que les decía al principio, tiene que ver por medio del timing, pre-campaña, campaña, post-campaña, resultados semanales, incluso diarios. Yo hago mediciones diarias, semanales, mensuales, y también se hace la anual. Y medirse tanto el trabajo que se hizo en pre-campaña, se cumplieron los objetivos, y no, en campaña se está cumpliendo, y en post-campaña también importantísimo hacerlo. Hacer un plan detallado del trabajo, del presupuesto, del comité financiero, si se está haciendo el trabajo de logística, llegando al territorio, tocando las comunidades donde yo pueda tener un voto fuerte, dónde está mi voto blando, a cuál es la gente que tengo que convencer, importantísimo. Siguiente, por favor. Y lo que muchos políticos no le prestan atención al cuarto de guerra. Eso que está atravesando hoy la actual vicepresidenta de Colombia. No se imaginan, ha estado en la palestra desde hace 2 días que dio esas declaraciones. Incluso hay un candidato aquí a la alcaldía de Medellín, que también lo entrevistaron hace poquito de un canal, de una emisora muy escuchada aquí en Bogotá, y el señor dijo que él era es un muchacho joven que él había trabajado por el proceso de paz en Colombia, que él era una persona conocida a nivel nacional, cuando ni siquiera aquí en Medellín es muy conocido, que él vivió los problemas de la guerra. Eso es lo que pasa cuando un político, miren, si yo les muestro los memes que le han hecho a ese muchacho, o sea, un político tiene que estar, eso es media training, cuando preparas un buen discurso, cuando sabes qué te pueden preguntar, cómo te vas a defender. Ese muchacho hoy es el hazme reír, y si tenía hoy ciertos votos, créame que perdió algunos, porque no saberse defender, el titubear mucho delante de medios, y más en un programa nacional, donde tú dices, no, es que yo conocí el problema de la FARC y de la violencia aquí en Medellín, cuando ni siquiera habías nacido, cuando esos problemas estaban sucediendo para la población. Entonces, hay que ser muy medido. El periodista le dijo, mire, yo no voy a seguir con esta entrevista porque usted me ha dicho una cantidad de mentiras, y ese muchacho, miren, se desplomó de una manera bárbara. Pero es eso, porque no se preparan, porque no saben cómo ir a un medio de comunicación, porque no saben cómo prepararse ante las varias preguntas de los periodistas. Entonces, siempre estar preparado. Siempre hay que estudiar todos los escenarios, cómo me puede ir, lo que me pueden preguntar. Antes de ir a un medio de comunicación, un político tiene que estar muy preparado y tratar de maniobrar ese tipo de crisis. Siguiente, por favor. Importante hoy el tema de las redes sociales. ¿Para qué son hoy las redes sociales? Para generar posicionamiento, reconocimiento y visibilidad. Cuando yo tengo esos 3 temas, yo puedo hacer ruido. Ejemplo, les pongo el ejemplo de un candidato presidencial. El año pasado aquí en Colombia era la competencia directa de Gustavo Petro. Era un señor que no fue nunca un medio de comunicación,
nunca presentó su plan de gobierno. Uno de los errores fatales de esa campaña fue que no presentó a su candidata vicepresidencial, una mujer con una hoja de vida impecable, era una mujer que llegaba muy fácil a la ciudadanía, pero se hicieron encuestas y solamente el 4.58% de la ciudadanía la conocía. O sea, terrible. Pero le hicieron un trabajo en redes, incluso a veces lo ridiculizaron, porque hoy lo que manda la parada en redes sociales están el Instagram y el TikTok, pero hoy está más activo, por decirlo, el TikTok, y a ese señor lo ridiculizaron, lo pusieron a bailar, y las últimas semanas se cometieron una gran cantidad de errores, pero 10.500.000 colombianos votaron por ese señor. O sea, el trabajo en redes sociales se hizo de manera ejemplar. Siguiente, por favor. Lo que yo les decía, la estrategia es el cuerpo humano de la campaña y el mensaje es el corazón de la estrategia. Eso siempre tenganlo presente, porque sin mensaje no hay estrategia y sin estrategia no hay campaña, como denominé esta charla. Siguiente, por favor. La estrategia es la parte medular de la campaña, sin duda alguna, sin duda alguna. Como les decía, es dinámica, es cambiante, no tiene que ser un documento tan estricto, pero de ese documento yo guío las bases, tanto de mi equipo primario como de los jefes de cada comunicaciones, jurídico, territorio, equipo estratégico. Son los que me indican cuál es el paso a paso que voy a seguir semanalmente, mensualmente, hasta llegar a la meta que sea ganar. Siguiente, por favor. Bueno, no sé, ahí les iba a mostrar unos mensajes, unos videos que no sé por qué no se presentaron, pero en este video, el eslogan de Barack Obama en el 2008 fue Yes, we can, sí podemos. Y él cuando terminó ese mandato, él dijo Yes, we did, sí lo hicimos. Y ustedes dirán, bueno, pero ese eslogan está muy llamativo. Aunque ustedes no lo crean, no se lo hizo parte del equipo estratégico, ese eslogan se lo entregó la misma ciudadanía. Importante, pasa el siguiente video, se los comento, mi querido José, y después ustedes lo buscan en... Este es un video muy importante. Muchos se preguntarán quién es ella. Ella es una congresista de Estados Unidos, se llama Alexandria Ocasio. Es una chica que llegó al Congreso de 28 años. Se enfrentaba al tercer demócrata más pesado en Estados Unidos, a Joseph Crowley. Este señor Crowley tenía 22 años en el Congreso. Él invirtió en campaña $6 millones. Esta nena, por medio de un crédito, invirtió $120,000. Y ella iba a algunos medios y le decían, pero usted sabe contra quién está compitiendo, sálgase de ahí, el otro va a ganar, ya tiene 22 años en el cargo. Ya, a pesar de todos los pronósticos que le decían que dejara su carrera política, que dejara esa campaña, esta muchacha ganó con el 57% de los escrutinios. Cuando se hace una campaña bien hecha, cuando se hace una campaña de muy buen trabajo en territorio, de tocar puerta a puerta, en redes sociales el trabajo fue muy llamativo, la parte de, incluso la parte gráfica, que a muchos políticos no le presta atención a la parte gráfica, colores que la visibilizaron mucho, ella, la marca política de ella, la línea gráfica era el amarillo, ya voy a terminar mi querido José, era el amarillo y el morado, eso generó mucha visibilización de su campaña, y les invito a ver este video que se llama El valor de cambiar, de Alexandria Ocasio. Dura apenas 2 minutos 17 segundos. La muestran a ella como una mujer del común que toma metro, y ahí muestra, incluso en ese video, ella le tiene unas pullitas a su contrincante. Sale su contrincante, incluso imágenes de él. Ella dice que él no ha hecho nada, que le dieron la oportunidad de ella de llegar. Y sus lemas fueron trabajar por la salud, por la educación gratuita para la gente hispana, trabajar por el trabajo de los hispanos, y definitivamente ganó con el 57% de los votos. Siguiente, por favor. Este es un caso emblemático de uno de los mejores discursos que he escuchado, el I Have a Dream del prestigioso Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Cuando tú le hablas a la ciudadanía de una causa, no tanto los problemas los tocas, pero la causa, una causa que genere conexión, esa campaña no hay nadie quien la pare. Y el último, este video no quería cerrar sin este video. Este video se hizo en la campaña de Santos. Santos no tenía mucha aceptación todavía entre la ciudadanía. Y este video se llama ¿Usted prestaría a sus hijos a la guerra? Este es un video muy cortito, donde él le pregunta a varias personas que están ahí,
señora, ¿usted prestaría a su hijo para la guerra? Claro, también el tema musical, era una música muy dramática, por decirlo así. Entonces, ese video fue el que hizo que Santos ganara la campaña. Y él lo sabe, él al equipo estratégico, tuve la oportunidad de una vez trabajar con uno de los colegas, él es equipo estratégico, él le dijo gracias. Yo llegué a la presidencia por este video. Mi nombre estaba de tercero, de cuarto, pero este video en particular fue el que me hizo llegar a la presidencia. Les decía, conecten con la emoción. Les pido por favor que busquen este video. Lástima que no sé por qué la plataforma no nos dejó presentar los videos, pero usted prestaría a sus hijos para la guerra. Fue el video que le hizo ganar la presidencia a Juan Manuel Santos en esa oportunidad. Y nada, un placer compartir con ustedes. Sin estrategia no hay campaña. Mi nombre es Lina Carrizosa desde Medellín, Colombia. Un placer a las personas que nos acompañaron. Ahí están mis redes sociales, estaba mi número celular. Y Aarón, muchísimas gracias a ti, a José Luis y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Lina. Pues hemos dado sabias palabras e exposición. Nunca hay que perder de vista las debilidades propias y ajenas. Ahí encontraremos un gran marco de referencia para realizar nuestros límites, que es algo importante que tenemos que considerar. Una pregunta solamente, por favor, de Stalin Arnoldo Acosta Andino. Nos pregunta, ¿qué hacemos en situaciones de Ecuador en la que no es una crisis convencional? Esto acá es un tsunami comunicacional. ¿Qué nos puedes contestar, Lina? ¿Qué hacemos en situaciones como la de Ecuador? ¿Cuál es hoy la situación de Ecuador? Stanley, dímelo un poquitico. ¿Cuál es la crisis que tú la ves que no es una crisis convencional? Que es un tsunami comunicacional. Eso está pasando aquí en Colombia. Está pasando aquí en Colombia en el sentido de que, no sé si has visto, mi querido Stanley, hoy el gobierno de Petro tiene 8 meses. No conozco el tema de Ecuador, por eso me refiero al tema colombiano. Hoy el presidente Petro tiene 8 meses en el poder. Nombraron mucha gente. Yo hace poco hice un podcast que puse los enemigos de Petro y son, curiosamente, ustedes se preguntarán, pero es el equipo cercano de Petro, es la esposa de Petro, es alguno de los ministros de Petro, porque no lo ayudan. O sea, la ministra que hay de Minas, declaraciones nefastas. El tema de la seguridad en Colombia se ha subido un poquitico, ha vuelto otra vez al tema de problemas en carreteras, está el tema de seguridad, está muy complejo y apenas este gobierno tiene 8 meses. Entonces, cuando tu mismo equipo, el mismo entorno de Petro, el hijo que salió hace un mes, hace unos días, que recibió dineros calientes, el tema aquí en Colombia es complejo. Me gustaría, Stanley, sígueme por las redes sociales, escribe un poquitico y con mucho gusto te responde, porque no conozco bien hoy el tema de Ecuador y no quiero pecar aquí. Yo respondo sobre lo que sé, pero escríbeme en las redes sociales y con mucho gusto estudio el tema y te contesto. Muchísimas gracias, Lina, por apoyarnos, muy bien, por pues, estar siempre en este tipo Cruz, me queda de tarea. Sí. Y no queremos dejar pasar, Lina, la oportunidad de entregar este certificado. Dice Cruz Comunicación y el segundo encuentro Hagamos con Paul, así como Hagamos Comunicación, otorgan el certificado a la doctora Lina Mercedes Carrizosa Perdomo, tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online el 15, 16 y 17, que es el día de hoy, de marzo de 2023, con la participación de consultores y estrategas políticos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Extendemos el presente documento aquí en la Ciudad de México el día de hoy, 17 de marzo de 2023. Lo firma Rubén Huerta Nava, cofundador de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor, José Luis Cruz, director de Cruz Comunicación. Te lo estaremos enviando más tarde, Lina. Muchísimas gracias, José. Gracias a todas las personas que se conectaron. Aarón, un placer conocerte. Tienes un vozarrón aquí en Medellín, siempre atenta. Muchísimas gracias a esta invitación. Y tú sabes, mi querido José, que siempre cuentas tanto tu equipo como tú con esta humilde servidora. Muchísimas gracias, Lina. Ya está en sala la siguiente conferencista. 10 segunditos y entramos con ella.